Estados Unidos se opone radicalmente a cualquier tipo de decisión de la International Maritime Organization, la IMO, que penalice el uso de combustibles no renovables en el sector marítimo. Esta decisión, proveniente directamente de Donald Trump, se anuncia precisamente en la semana clave de las conversaciones de la IMO para definir el rumbo en la descarbonización global del transporte en el mar. Lógicamente, esto nos afecta enormemente, ya que además todo el sector tenía muchas esperanzas puestas en que esta organización, la IMO, fuera a definir unas cuotas obligatorias para el consumo de RFNBOs, sobre todo de metanol renovable y de amoníaco renovable. Estaremos muy pendientes de cómo avanzan, esperamos tener pues alguna serie de resultados ya en las próximas semanas y os los contaremos lógicamente en el podcast del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Patricia Prieto, responsable comercial de hidrógeno en Exolum. Patri, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola Patrick, ¿qué tal? Buenos días. Oye, encantados de tenerte aquí con nosotros. Además, Bryce y yo ya te conocemos años atrás por experiencias de la vida, ¿no? Y por compartir cursos y la universidad. Pero yo creo que para el resto que no te conozcan, nos gustaría que empezaras presentándote tanto a ti como a la empresa que representas, a Exolum. Fenomenal, sí, la verdad que, lo primero agradeceros la invitación a participar en este podcast, que nos ha costado un poquito cuadrar las agendas y de verdad me hace especial ilusión porque, como decías, Javi, tú y yo nos conocemos de haber estudiado juntos la carrera y con Bryce también he coincidido colaborando en una ONG, entonces a nivel personal me hacía mucha ilusión estar hoy aquí con vosotros. Pues me presento muy rápido. Yo soy Patricia Prieto y, como comentabais, soy la responsable comercial de hidrógeno en Exolum. Llevo 5 años, hace más de 5 años que me uní a la compañía un poco con el objetivo de impulsar aquellos proyectos de transición energética. Por daros un poco más de contexto, yo estudié ingeniería de energías en la Carlos III, también hice un máster en renovables y cuando comencé mi trayectoria profesional empecé trabajando en una empresa de servicios energéticos, luego estuve un par de años en consultoría de energía y lo que os decía, ¿no? Hace 5 años me uní al equipo de Exolum. Exolum yo Patri, creo que... que estaba yo pensando en lo que comentas, que tú y yo nos conocimos, pues sí, casi con 18 años, ¿no? Con el tema este de OAN. Eh, yo no sé si te acuerdas, ahora que dices que hace 5 años que te metiste en Exolum, cuando tú estabas haciendo equipo en Exolum, me llamaste para entrar en entrevistas también. Sí, es Que no me verdad. acordaba yo de esto. Que estaba yo viviendo en Lisboa, allí pared con Javi. Y dije, mira, no me apetece nada esto de irme de aquí de Lisboa. Pero es cierto que me habías llamado, ya no me acordaba yo de aquello, porque de aquellas ya empezábamos nosotros también por ahí por LinkedIn y demás, ¿verdad? A meterle un poco de caña a esto del hidrógeno. Y sí, sí, hace 5 años ya, qué pasada. Sí, es verdad. Cuando empezamos a ampliar el equipo, sí que es verdad que tuvimos ahí un par de rondas de entrevistas y es verdad que ahí fue como el segundo momento en el que coincidimos. Ujú. Perdona que te interrumpí cuando ibas a hablar de Exolum ahora, pero me parece una historia graciosa. Sí, os cuento un poco de Exolum. Yo creo que los oyentes no nos conocen, pero por darles un poquito más de contexto, Exolum es la compañía líder en la logística de graneles líquidos en Europa. Tenemos casi 100 años de operación y estamos presentes en los principales puertos y aeropuertos a nivel nacional. Tenemos una red de más de 6.000 kilómetros de oleoductos y a nivel internacional estamos presentes en 11 países. Tú lo has dicho, Patri, una empresa que te tienes que fijar, ¿no? Porque no está ahí en el día a día con el usuario final, porque es una compañía que, aunque lleva muchos años presente en nuestras vidas, está más
alimentando, dando servicio a los que nos dan servicio. Y como tú lo has dicho, lleváis más de 100 años con cambios de nombres, ¿no?, presentes entre nosotros en el suministro de energías convencionales. Yo animo a todos los que nos escuchéis que no conozcáis la empresa, pues echarle un vistazo también y fijaros cuando vayáis a los aeropuertos y puertos que veréis tanques e instalaciones con el nombre de Exolum. Pero ahora la pregunta que te quería hacer es, con todo lo que se abre ahora, con todo el nuevo panorama, vosotros que sois suministradores de energía convencionales, ¿no?, de combustibles fósiles principalmente, ¿cuál es vuestra intención ahora mismo? Sí que es verdad lo que comentas, Javi, que a nivel particular es cierto que la gente que no está metida en el sector no nos ubica, porque al final siempre hemos operado como una empresa B2B y no un B2C. Sí que es cierto que al final tenemos un papel esencial en la cadena de suministro de energía, porque nos dedicamos básicamente a conectar la producción con la demanda. Y luego son nuestros clientes los que venden la energía a esos consumidores finales, ¿no? Y en el nuevo paradigma que se abre, al final nuestra intención es replicar nuestro modelo de negocio tradicional y ser ese agente logístico de referencia en todos los vectores energéticos nuevos que vayan surgiendo. Y de estos vectores energéticos nuevos, posicionar a Exolum en las moléculas verdes, como hablaremos a continuación, de hidrógeno, el metanol, el amoníaco, supongo que será también una prioridad para vosotros. ¿El CO2 también está incluido en vuestro scope? Sí, mira, hace un par de semanas estaba en un evento dando una conferencia y hablábamos de que hace tiempo, desde Exolum y en otras compañías, decíamos que éramos ateos, pero ahora hemos cambiado el enfoque a somos politeístas, ¿no? En el sentido de que creemos que no va a haber una única solución ganadora, ¿no?, sino que vamos a ver cómo en distintos nichos de mercado vamos a tener distintas soluciones que vayan a poder dar respuesta a esas necesidades ligadas con la transición energética. Entonces, nosotros al final, nuestro rol, ¿cuál es? Logístico. Entonces, vamos a estar presentes en la logística, y cuando hablo de logística no hablo solo de la etapa más pura de transporte, que quizás es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?, sino que hablo de todas aquellas infraestructuras anexas a los centros de producción para adecuar flujos, para cargar, si hablamos de hidrógeno, tube trailers, o para adecuar los flujos para su posterior fase pura de transporte, ya sea transporte por camión dedicado, transporte ferroviario o incluso por ductos, si el producto y la oportunidad lo requiere, igual que todas esas infraestructuras anexas a los centros de consumo, ¿no? Si hablamos de hidrógeno, por ejemplo, podemos estar hablando de esas bahías de descarga de tube trailers, compresión, almacenamiento y suministro al cliente final. En cuanto al CO2, estamos justo lanzando una línea de servicios de logística de CO2, un poco también para reforzar, ¿no?, nuestro compromiso con la descarbonización y con la sostenibilidad. Patri, perdona. Sí. Y aquí, por ejemplo, en el CO2, que también hablas un poco de adecuación y demás, ¿simplemente sería ese almacenamiento, logística y transporte? ¿O también, por ejemplo, la liquefacción y el tratamiento de la molécula, digamos, para acondicionarlo para ese transporte? Eso es algo que a día de hoy estamos estudiando, porque sí que es verdad que el CO2 al final se transporta en estado líquido, y nosotros, somos súper expertos, ¿no?, en esa logística de graneles líquidos, y ahora le estamos dando un poco más de forma a la línea de servicios de logística de CO2, y estamos estudiando oportunidad a oportunidad en qué partes de esa cadena podríamos entrar. Claro, vale. Sí, perdona, que justo te paré cuando estabas con el tema del CO2. No, adicionalmente yo creo que justo os iba a contar que algo muy, muy interesante para nosotros, y que quizás nos da mucho valor en todos estos nuevos flujos de
de importación y exportación de nuevos vectores energéticos que están surgiendo es que nosotros ya estamos presentes en los principales puertos a nivel nacional. Entonces, ligado con la broma que os decía antes, ¿no? de que somos politeístas, lo que estamos haciendo en estas ubicaciones estratégicas en los puertos es desarrollar terminales multimodales y multiproducto. ¿A qué me refiero con multimodales y multiproducto? Multiproducto que estamos desarrollando terminales para poder almacenar cualquier nuevo vector energético que surja, podemos hablar amoníaco, metanol, etcétera, y luego terminales multimodales, estamos diseñando terminales que nos permitan llevar los productos desde donde son producidos hasta nuestro site en los puertos por distintos medios de transporte, ya sea por transporte mediante ferrocarril, que de hecho acabamos de publicar que hemos firmado una colaboración con Adif para poder estudiar cómo están toda la infraestructura ferroviaria de nuestras terminales para adecuarla para los nuevos productos que vayan surgiendo. También podemos hacer ese transporte por camión dedicado. Entonces, bueno, estamos desarrollando terminales que nos permitan tener una buena posición, que una posición física ya la tenemos, ¿no? Una posición muy estratégica, y sobre todo que nos permitan estar preparados para cuando lleguen estos nuevos vectores, que nosotros seamos un catalizador para que puedan, lo que os decía, ¿no? O ser exportados, o en el caso de que haya determinado producto. Sí. Haciendo un poco la analogía, como un centro logístico, ¿no? De recibo, empaqueto, optimizo y envío. Una cosa así. Sí, justo. Sí que es verdad que nosotros no entramos en el transporte marítimo, ¿no? Lo que nos quedamos es en la infraestructura de salida y en la infraestructura de recepción en el puerto de destino, ¿no? Al final hay compañías súper expertas en el transporte marítimo, entonces, bueno, lo que sí que hacemos es llegar a acuerdos para poder alinear toda la cadena de valor. Ya, pero supongo, por ejemplo, que imagínate, dentro del centro logístico que tenéis en Valladolid, me lo invento, que además ese no sé si incluso está desmantelado, pero no vas a decir Valladolid, que un centro como ese se pueda adecuar pues al transporte de CO2, amoníaco y metanol y recepcione, me lo invento, por camión los desarrollos que haya cercanos y por tren sea capaz de enviarlo a puerto porque es mucho más competitivo y sobre todo porque añade mucha menor huella de carbono al combustible final. O sea, sería algo así lo que estáis barajando. Sí, eso podemos hacerlo. Al final también, como funciona nuestro sistema tradicional, nosotros tenemos terminales intermedias de almacenamiento para luego hacer su posterior distribución. Entonces, si los proyectos, o sea, si tiene sentido que agreguemos determinados productos en puntos concretos estratégicos para luego ser transportados a los puertos, es algo que está dentro de nuestra hoja de ruta, porque al final es un poco replicar nuestro negocio tradicional y cómo fue surgiendo. Uh-huh. Y yo, bueno, la última vez que hablé contigo, que no sé si fue en este evento que comentas, que fue el RedMap, Sí, justo. vale, pues ahí estuvimos hablando y a mí sí que me sorprendió un poco porque es cierto que yo os medio ubicaba, pero no del todo bien. O sea, sabía perfectamente lo que hace Exolum, pero no lo que quiere hacer Exolum. Y me pareció súper interesante, sobre todo también por bueno, el hecho de estar ahí ayudando en algo que no es muy obvio. Por ejemplo, el transporte ferroviario es algo que acabas de comentar, ¿no? Que estáis estudiando. Y tú como desarrollador te pones a trabajar en un proyecto de producción de metanol y dices, mira, a ver, bueno, yo creo que ya es muy claro, ¿no? Que en muchas ocasiones tenemos que traernos cosas de fuera, o el CO2, o una parte del CO2, o una parte del metanol exportarlo. Y claro, te pones a analizar y realmente no es fácil tener esa información, ¿no? Del transporte ferroviario o incluso de establecer una cadena logística optimizada. Entonces, a mí me gustaría, sobre todo, vamos a decir que hablamos de un proyecto. Yo produzco, pues, metanol, me lo imagino, en Valladolid otra vez. Y vosotros seríais el partner que se encarga, si bien tengo que traer CO2, pues de gestionármelo, no de conseguirlo, sino de transportármelo, almacenármelo y entregármelo en las condiciones y con la frecuencia acordada. Y después también de exportar ese metanol, por ejemplo, ¿no? Yo puedo desprenderme de ese metanol en la puerta de mi fábrica o en la bahía de carga de trenes de mi fábrica y vosotros sois los encargados de hacer toda esa gestión, que también me gustaría saber, y ya más o menos lo has dejado caer, pero ¿dónde está esa clara ventaja competitiva de Exolum ahí? Sí, al final piensa que nosotros como agentes logísticos y trabajando con distintos productos,
lo que podemos hacer es optimizar la logística, no solo del producto final, sino también de todos esos feedstocks necesarios para la síntesis del derivado del que estemos hablando, ¿no? Entonces, va a haber proyectos, y esto sí que es verdad, sobre todo en el momento en el que estamos de desarrollo de todos estos nuevos vectores energéticos, que hay que estudiar caso a caso porque todavía no tenemos economías de escala como para poder hacer soluciones globales optimizadas, ¿vale? Entonces tenemos que empezar poco a poco. Entonces, ahí va a haber proyectos donde lo que va a tener sentido es transportar electrones, es decir, por la razón que sea, ¿no?, de optimización de la producción de hidrógeno, por ejemplo, vamos a tener que hacer ese transporte de electrones, que es algo que nosotros desde Exolum no es nuestra especialidad y no nos dedicamos a ello, ¿no? Hay compañías súper especializadas en esta materia. Hay casos en los que vamos a tener que transportar el hidrógeno o el CO2 o incluso el derivado final, ¿no? Hay veces que es más eficiente, por ejemplo, poner la planta de síntesis del derivado anexa a la fuente de emisión de CO2. Entonces, al final, nosotros podemos colaborar con los proyectos y, sobre todo, ayudarles a, de alguna forma, optimizar todas las logísticas de estos feedstock o productos necesarios para al final la síntesis del derivado final. Entonces, por resumir, lo importante aquí es que depende mucho del proyecto. Depende del proyecto, de las condiciones de contorno y al final de lo que sea más eficiente para entendiendo el proyecto como un todo, ¿no? No como etapas independientes del proceso de producción. Sí, y una cosa también interesante, que bueno, que últimamente sí que hemos empezado a hablar un poco más de esto también, pero ¿en qué fase del proyecto se contacta a Exolum? ¿Ya para el estudio inicial vosotros estáis abiertos a, oye, ven, cuéntame tu proyecto, te digo cómo te puedo ayudar, nos ponemos a analizar costes y demás? ¿O ya tiene que ser un proyecto súper definido, en el cual, bueno, pues haya una madurez muy grande para poder tirar un poco de vosotros? Depende un poco, al final, lo que os decía antes, por el momento en el que estamos de desarrollo un poco de la economía de estos nuevos productos, desde Exolum lo que hacemos es analizar los proyectos caso a caso. Entonces, al final, nosotros somos un habilitador para los proyectos, somos una parte complementaria de la cadena, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos muy condicionados al desarrollo de los proyectos de producción y sobre todo de los acuerdos con los clientes finales. Porque aquí hay una cosa que comentabas antes, Bryce, en cuanto al metanol y decías, bueno, yo me desentiendo a la puerta de mi planta de producción, os entrego el metanol y me desentiendo. Sí, pero hay aquí un punto importante y es que nosotros, por decirlo de una forma coloquial, no poseemos moléculas, sino que la custodiamos. O sea, al final podemos ayudar a los proyectos, ¿no?, con ese desarrollo porque al final, por nuestra experiencia en el mercado, tenemos muchos contactos y vemos dónde hay off-takers y dónde hay producción, etcétera, pero realmente nosotros entramos cuando ya hay definido un flujo del producto. O sea, por ejemplo, si tienes la planta de producción del derivado en Valladolid y tienes un off-taker en Bilbao, nosotros entramos a optimizar la logística desde Valladolid a Bilbao. Entonces, podemos entrar a colaborar y ayudar a desarrollar todos estos proyectos, pero necesitamos cierta visibilidad y cierta Claro. madurez del proyecto para poder hacer la optimización. Sí, está claro. O sea, al final vosotros custodiáis y tanto la consecución de la molécula inicial, vamos a decir CO2, como de la entrega final, tiene que venir dada por el desarrollador. Si no, ya te digo yo que seríais algo más que habilitadores. Si sois capaces de encontrar un off-taker, seríais los magos del sector. Y, Patri, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Al final, Exolum, joder, tenéis una madurez y unos años y una trayectoria que, bueno, yo creo que nadie puede poner en duda todo lo que podéis aportar, ¿no? Pero sí que me gustaría mucho, porque aquí en vuestra empresa hay un antes y un después, o sea, vosotros sois del negocio tradicional y ahora mismo estáis adaptándoos al negocio futuro sin tampoco descuidar lo tradicional, ¿no? Y quería pedirte si nos puedes ejemplificar cómo
combinando ambas facetas, podéis aportar, ¿no? en este tipo de proyectos que estamos viendo hoy en día, desde el negocio más tradicional hasta estas nuevas líneas que estáis abriendo. Aquí al final lo que nosotros desde Exolum queremos hacer es replicar toda nuestra experiencia de estos casi 100 años de operación en la logística de graneles líquidos a todos estos nuevos vectores energéticos que están surgiendo, ¿no? Entonces, por daros un poco más de contexto y también ligado a lo que hablábamos antes, en todos estos nuevos proyectos de hidrógeno, de derivados, creemos que el hecho de que haya una empresa que esté enfocada en la logística y dispuesta a invertir en este área, lo que hace es diversificar el riesgo para todos los actores involucrados en el proyecto. Y hablo de diversificar riesgo, pero al final es también diversificar inversión y optimizarla, ¿no? Entonces, hay algo que destacamos de nosotros, y es que como somos una empresa puramente logística, realmente estamos comprometidos con la inversión continua en innovación, en la mejora, en la optimización de todos estos procesos logísticos, ¿no? Sí que es verdad que hay otras compañías donde la logística es un centro de coste infrainvertido, pero no es nuestro caso, porque al final es nuestro negocio principal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir mejorándolo mediante automatización, eficiencia y metiendo nuevas tecnologías para poder un poco seguir desarrollando todas estas soluciones de forma óptima. En cuanto a qué estamos haciendo, tanto desde el negocio un poco más tradicional como desde el área de Clean Energies, de nuevas energías, estamos lanzando iniciativas ligadas con nuestro core business, que es el de ese agente logístico, ¿no? de todos los productos. Entonces, no sé si conocéis, porque hicimos público hace ya un par de meses una nueva línea de negocio que hemos lanzado, que hemos llamado H2 Road, que básicamente es una línea de negocio que muestra nuestro compromiso al mercado para convertirnos en ese agente logístico de hidrógeno, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es invertir, operar y mantener infraestructuras en la cadena logística del hidrógeno que os comentaba antes, ¿no? Todas aquellas infraestructuras anexas a los centros de producción, como por ejemplo tanques de almacenamiento, compresores, bahías de carga de tube trailer si es requerido. Luego entramos también en toda esa fase intermedia de transporte, ya sea por un tube trailer dedicado, una optimización de esas operaciones de transporte que ahora os contaré un poquito más adelante. O sea, y también, sí, Patri, perdona, también el propio, o sea, una planta de producción de hidrógeno que tenga su almacenamiento y sus vías de exportación y demás, también en la parte de almacenamiento, también hay. Sí, porque para nosotros es clave. Al final, todo lo que es esa adecuación de flujos para optimizar el posterior transporte es algo que consideramos que tiene mucho sentido que estemos, porque nos permite hacer nuestras operaciones mucho más eficientes. Y aquí, Bueno, Patrick, una pregunta. H2 Road, que quizás es algo que al usuario de a pie le quede más cercano, ¿no? Porque al final imagino que podrán darse el caso de que vosotros seáis el transportista de este hidrógeno desde una planta de producción en un polígono industrial a una hidrogenera, pues en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad, ¿no? Y tengáis ahí incluso el almacenamiento, el dispensado, como tú decías, las bahías de descarga, etcétera, ¿verdad? Justo. Y la logística vuestra, vuestro alcance va desde coger la molécula en la fábrica o en la producción hasta dársela a la empresa que tiene la hidrogenera y que distribuirá el hidrógeno, ¿cierto? Justo, efectivamente. Al final, nosotros lo que podemos es coger la molécula desde el momento que a salida del electrolizador y llevarla hasta el cliente final donde es requerida para ser suministrada. Hablamos de hidrolineras si es hidrógeno para movilidad, o también podemos entrar en llevarlo a cualquier industria consumidora de hidrógeno. Y luego aquí hay una cosa importante, y es que el transporte, es verdad que inicialmente lo estamos concibiendo por tube trailer dedicado, porque los volúmenes que estamos viendo a día de hoy no justifican esa construcción de hidroductos, pero en determinados proyectos donde tengamos un cliente industrial con un flujo que es
predecible y replicable, nosotros sí que estamos entrando en la parte de desarrollo y de construcción de esos hidroductos también. Y hay otra cosa que os quería comentar ligado a lo que comentabas, Javi, de esa optimización del transporte de hidrógeno y especialmente no de quizás hidrógeno para movilidad. Y dentro de esta línea de negocio de H2 Road hemos diseñado con recursos internos. Al final ha sido algo que desde la casa se ha considerado que era un know-how muy core y muy estratégico. Entonces hemos desarrollado con recursos internos una aplicación informática, o sea, un software que lo que nos permite es simular y optimizar proyectos para poder optimizar los flujos de transporte. Esto es, podemos simular con la herramienta la logística de proyectos de hidrógeno, pero es que además también tenemos una opción dentro de nuestro software que lo que nos permite es poder optimizar la logística de distintos proyectos de forma simultánea. Esto es, si para el proyecto A necesito, me lo invento, 5 tube trailers, pero no están al 100% de su capacidad, sino que por optimización o porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no se pueden circular los domingos y en los festivos tampoco, ciertas restricciones. Si me sale que necesito 5 tube trailers para el proyecto A y para el proyecto B necesito 8, lo mismo, en vez de tener que adquirir todos esos tube trailers, nosotros podemos disminuir y comprar 11 y dar servicio con 11. Entonces, bueno, al final creo que es importante y que es muy estratégico para nosotros el haber desarrollado este software, que nos permite eficientar al final nuestras operaciones. Yo creo que con eso arrasáis, ¿eh? Porque la verdad que nosotros de eso hemos sufrido bastante. Nosotros, por ejemplo, este último año hemos hecho algunas pruebas de combustión en plantas cementeras, ¿vale? Y es lo típico que tienes que comprar hidrógeno pues 2 semanas. Y creo que es algo en lo que cuando hablas con las empresas gasistas están muy mal. O sea, para empezar, las empresas gasistas ya sabes cómo, las de gases industriales, ya sabes cómo son, en términos de que son muy restrictivas, pues cierran mucho el negocio y demás y muy exquisitas en algunas cosas. Pero después da la sensación, cuando llega el momento de la verdad, de que va todo por teléfono, ¿sabes? De que no hay mucha optimización y si falla una cosa, no hay una solución para esa cosa, por lo menos a la velocidad a la que se requiere. Y Javi y yo lo hablábamos mucho. Decir, oye, aquí hace falta una plataforma que optimice y que tenga claros dónde están los flujos, las producciones y las demandas, ¿no? Y eso, vamos, yo creo que por lo menos para esta fase inicial, no sé luego el día que llegue el hidroducto y demás, pero para esta fase inicial puede ser buenísimo. Y bueno, luego lo que hiciste para el hidrógeno te vale para el CO2 y te vale para más cosas, que aquí no hay que olvidar que va a haber que mover muchas de estas moléculas en el futuro. Y justo. ya no solo de forma cotidiana, sino también cuando una planta entre en parada, pues esa planta va a tener que tener un acuerdo firmado con alguien para que le pueda traer el CO2 por lo menos para funcionar al mínimo técnico, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber mucho que cubrir. Un pequeño comentario. De hecho, es que nos hemos encontrado con la situación de requerir un tube trailer, ¿no? Cargado con bombonas de hidrógeno de aquí a 6 meses y que las empresas suministradoras nos dijeran, no te lo puedo asegurar de aquí a 6 meses, te lo puedo asegurar la semana de antes, si hay y con muchos easy. Pero bueno, y que nos lo aseguraron y nos lo cancelaron después. O sí, nos lo cambiaron después. Retrasa, no sé qué. Eso sí que es complicado. Sí, además para nosotros hay un tema muy importante y es la garantía de suministro, ¿no? Si algo destaca de nuestro histórico de operaciones, de nuestro negocio más tradicional, es que tenemos un compromiso con nuestros clientes de dar ese suministro, ¿no? Damos esa garantía de que sí o sí van a tener su producto. Entonces, con esta filosofía es con la que estamos construyendo todos nuestras nuevas líneas de negocio, ¿no? Para nosotros es muy importante la redundancia en el sentido de que no podemos dejar a ninguno de nuestros clientes sin su suministro. Esto es un compromiso que tenemos adquirido. Genial, gracias por la explicación. Una última duda acerca de los hidroductos que has comentado, porque esto también se mezcla mucho con el tema de Nagas, ¿no? La red de hidroductos de Nagas, el H2Med, etcétera.
Supongo que para vosotros en el futuro será un aliado clave, ¿no? En cuanto a el H2ME, bueno, la red de hidroductos llegará hasta donde llegue y a partir de ahí hasta ciertos consumidores finales o grupos de consumidores finales, vosotros tendréis la posibilidad de incluso hacer esos hidroductos que comentabas, ¿no? Aquí algo que es importante para nosotros es que ya hemos pasado en nuestro negocio tradicional, ¿no? por esta evolución de nuestras propias operaciones. Entonces, al final nuestra experiencia reside en que cuando nosotros comenzamos nuestra actividad teníamos un transporte muy dedicado por camiones cisterna. Al final, según iba evolucionando el mercado, comenzamos a introducir el transporte ferroviario, que de hecho, como os decía antes, ¿no? Muchas de nuestras terminales de almacenamiento cuentan con esta infraestructura ferroviaria porque antiguamente transportábamos todos estos graneles por tren. Después también incluimos el transporte marítimo. Y finalmente, cuando los flujos se volvieron predecibles y replicables, que esto es algo que seguramente, y vosotros que he coincidido muchas veces con vosotros en eventos y me habéis escuchado dar conferencias, es algo que siempre digo, ¿no? Los flujos han de ser predecibles y replicables para justificar esa construcción de oleoductos, en nuestro caso en su momento, y ahora estamos hablando de hidroductos, ¿no? Creemos que lo que tiene sentido es que una vez estos flujos están estandarizados, empecemos a considerar el construir los hidroductos de forma progresiva. O sea, creemos que al final lo que tiene sentido y lo creemos porque nos basamos en la experiencia de nuestro negocio tradicional y el cómo lo hemos ido desarrollando, ¿no? Cuando ya teníamos esa estabilidad en los flujos fue cuando poco a poco fuimos construyendo estos oleoductos. Entonces, al final, a día de hoy, nos encontramos en España que tenemos más de 4.000 kilómetros de oleoductos que han ido construyéndose de forma muy progresiva, ¿no? No ha sido un one-off y de repente teníamos la red completa. Entonces, creo que es importante el entender esto y ver cuándo sí que tiene sentido esta construcción de estos hidroductos. Claro, entendido. Vale, pues Padre, si te parece, yo paso a la siguiente pregunta, que es un poco así para preguntarte por un caso práctico, a ver si nos lo puedes resolver y nos puedes explicar un poco cómo funcionáis. En el caso hipotético de una planta de producción de SAF, ¿no? De combustible aéreo de aviación, que esté, por ejemplo, situada en Barcelona, ese SAF se llevaría directamente a cualquier otro aeropuerto de España, digamos grande, por medio de reserva de capacidad en vuestros oleoductos, o cómo funcionaría. Si os parece, para dar un poco de contexto general a nuestros oyentes, que yo sé que vosotros lo conocéis porque ya os he contado este rollo en alguna ocasión, creo que es importante entender cómo funcionan nuestros oleoductos, ¿no? Al final, bueno, los oleoductos son sistemas de tuberías que nos permiten transportar de forma muy eficiente grandes cantidades de líquidos, como puede ser, bueno, derivados de petróleo, combustibles químicos, etcétera. Entonces, en nuestro caso concreto, por un mismo ducto circulan distintos productos. Entonces, al final, la forma en la que lo hacen es por baches de productos, ¿no? Se van empujando unos productos a otros, se genera una fase intermedia, ¿no? Ahí una interfaz que cuando llega a destino es derivada, se trata y ya se vuelve a inyectar en sus tanques correspondientes, ¿no? Entonces, esto es importante, que por un único ducto circulan varios productos. El caso del SAF es un caso muy concreto, ¿no? Y al final es un producto que se mezcla de manera indiferenciada con el Jet A1. Tiene que cumplir ciertas especificaciones técnicas para garantizar su calidad, pero al final estos dos productos son productos completamente indistinguibles que solo se pueden diferenciar mediante la prueba del carbono 14, que es la que nos determina, ¿no?, cuál es el origen de la materia. Nosotros en nuestro sistema, la forma en la que realizamos nuestras operaciones y basamos nuestra operativa es en el balance de masas entre el mundo físico y el mundo contable. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es que nosotros, según está diseñado nuestro sistema, podemos introducir producto en un punto y extraerlo en otro de manera casi inmediata, asegurando la eficiencia de todos los procesos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy importante todo el tema de las certificaciones y las calidades que tienen que cumplir
todos los productos para poder entrar en nuestro sistema. Hay aquí un punto importante y es igual, esto es contexto general. En España, casi el 100% del suministro de Jetta 1 a los aeropuertos se produce de forma nacional. Entonces, la forma más eficiente que tenemos de llevar el Jetta a los aeropuertos es hasta a través de nuestra red de oleoductos, que básicamente conecta las refinerías con las terminales que dan servicio a los aeropuertos, ¿no? Esas terminales de almacenamiento. En el caso concreto que planteáis, por ejemplo, si tú estás produciendo SAF en una planta diferente a una refinería, al final lo que vas a tener que hacer es gestionar esa logística para llevarlo a la terminal de almacenamiento que da servicio al aeropuerto. Por ejemplo, poniendo un caso, ¿no? El caso de Barcelona que comentabais. Si yo tengo una producción de SAF en Cádiz y lo que quiero es posicionarlo en Barcelona, bueno, creo que lo estabais comentando al revés, ¿no? Sí, pero producías en Barcelona. que quieras. Bueno, nos sirve igual, ¿no? Estaba yo pensando en cuál es el flujo y la dirección de nuestros oleoductos, pero bueno, imaginaros que es el caso, ¿no? Entonces, produzco en Cádiz y lo que quiero es posicionar el producto en Barcelona. Lo que tendría sentido es que entrara en nuestro sistema en el punto de origen, por lo mismo, por lo que os decía antes, ¿no? Según nosotros tenemos optimizadas nuestras operaciones, al final tú puedes introducir ese producto en Cádiz y sacarlo en Barcelona de forma casi instantánea. Además, hay otro punto aquí interesante y es que nosotros gestionamos casi todas las terminales de almacenamiento a nivel nacional. En concreto, estamos en 37 aeropuertos. Entonces, por lo que antes o después, lo más probable es que el producto acabe entrando en nuestro sistema. Aquí hay un punto importante también que me gustaría comentar y es que las terminales de almacenamiento que dan servicio a los aeropuertos no son propiedad de Exolum, sino que son concesiones de AENA. Entonces, de hecho, nosotros, hablando de Barcelona, acabamos de ganar la concesión de la terminal de almacenamiento del aeropuerto del Prat. Entonces, básicamente, si tú quieres introducir SAF en un aeropuerto que es suministrado por oleoducto, lo que vas a tener que hacer es llevarlo a nuestra terminal de almacenamiento que alimenta ese aeropuerto. Entonces, quizás lo que tiene sentido, ¿no? Y sobre todo en costes va a ser mucho más óptimo, es que el producto entre en nuestro sistema en el momento inicial para que de esa forma la operación sea mucho más óptima. Aquí, Patri, me han surgido dos dudas cuando estabas comentando. La primera de todas era cuando has dicho que tú introduces el producto en Cádiz y casi al instante lo puedes extraer de Barcelona. Imagino que no es el mismo producto, ¿no? No, justo, es lo que hablábamos, lo que os decía antes, efectivamente, que realmente todos los productos que entran en nuestro sistema se han sometido a rigurosos exámenes de calidad y cumplen con unas especificaciones técnicas para poder entrar al sistema, para poder hacer ese balance de masas entre el mundo físico y el mundo contable que os decía antes. Al final, cuando los productos cumplen con estas especificaciones, lo que hacemos es optimizar todos estos movimientos físicos. Entonces, aunque la molécula específica que tú has producido no sea la misma que llega a la aerolínea, el sistema garantiza que la cantidad de SAF que ha contratado esa aerolínea se entrega de manera eficiente y conforme a todos los estándares de calidad que han sido establecidos. Esto es muy importante. Y la otra pregunta, Patrick, que tenía era, tú lo has comentado, bueno, enhorabuena por lo de ganar en Barcelona, en AENA, el contrato, la concesión para suministrar SAF o combustibles de aviación a los aviones. ¿En todos los aeropuertos de España estáis presentes y sí o sí para suministrar combustible a un avión, sea fósil o sea renovable, hay que pasar por vosotros? Nosotros estamos presentes en 37 de todos los aeropuertos a nivel nacional. La realidad es que no es obligatorio pasar por Exolum para poder dispensar jet o SAF en un aeropuerto en España. Sin embargo, al final, lo que os decíamos antes, ¿no? Nosotros somos la opción logística más eficiente fuera del aeropuerto para llevar la molécula al aeropuerto. Y de hecho, dentro del aeropuerto
hay que pasar por la empresa que haya ganado el concurso público y competitivo que lance AENA, ¿no? Lo que os decía antes, que nosotros acabábamos de ganar la concesión de la terminal de almacenamiento del Prat. Entonces, al final, como nosotros gestionamos el almacenamiento de los principales aeropuertos de España, es muy probable que nosotros seamos quienes gestionemos la logística de esos aeropuertos concretos y que al final esa molécula acaba entrando en nuestro sistema. No, es que os refuerza muchísimo, muchísimo. Porque claro, al final los proyectos, por lo menos los que se están definiendo ahora, que empiecen a confiar en vuestra solución el día de mañana, ya no vas a cambiar, ¿sabes? Si funciona, si al final te apoyas en alguien que sea experto en eso, se define una estructura y una logística que va a durar, yo creo, toda la vida de estos proyectos. Sí, sobre todo que al final nosotros llevamos muchos años haciendo más eficientes nuestras operaciones. Entonces, creemos que hemos llegado a un punto y de hecho, aunque pensemos que tenemos un sistema que garantiza, ¿no?, esa optimización y esa reducción de costes de transporte y de logística, seguimos, eso que hablábamos antes, ¿no? Para nosotros la logística no es un centro de coste infravalorado, sino que es nuestro core business. Entonces seguimos haciendo esas inversiones en la automatización de procesos y en la optimización de operaciones. Claro, a ver, yo personalmente soy de los que cree que hay que desgranar y hay que dejarle a cada empresa hacer de lo que es experta, y sobre todo nosotros que estamos entrando en un sector que ya tiene bastantes complejidades, descarga todo lo que puedas descargar. Dicho esto, quién sabe, ¿no? El día de mañana las empresas pues ya tienes proyectos maduros, empiezas a realmente poner todo encima de la mesa. Pero es que hoy en día es un dolor de cabeza enorme que te quitas. Yo quería también, Patrick, preguntar una cosa, y es que hemos hablado, por ejemplo, del tema de los oleoductos, de transportar a los aeropuertos por medio de tuberías dedicadas y demás. Y también hemos hablado antes de transportar nuevos vectores energéticos, incluso moléculas intermedias. El metanol entiendo que es totalmente intransportable, ¿verdad? Por los oleoductos. O sea, el transporte de metanol intrapeninsular siempre se estaba planteando por camión. Sí, justo. Vale. Bueno, al final, para el que no lo controle, es que al final el metanol es bastante complejo de transportar por tuberías. Supongo que luego también tiene unas propiedades bastante diferentes a otros compuestos, pero bueno, es Sí, bastante... sí que es verdad que en cuanto a nuevos vectores energéticos que nosotros podemos transportar por nuestros ductos, hay un punto importante que creo que no lo hemos comentado en la conversación que estamos teniendo, que son los líquidos orgánicos. Al final, para quien no lo conozca, los líquidos orgánicos son estos portadores que nos permiten en origen cargar hidrógeno, transportar en estado líquido para descargar en destino y poder extraer el hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros dentro de Exxon, pues como podréis imaginar, al final, compañía líder en la logística de graneles líquidos, el contar con soluciones de transporte líquidas para nosotros es una ventaja, porque al final nos podría permitir utilizar mucha de la infraestructura con la que a día de hoy contamos, y por eso hemos estado mirando y seguimos investigando muy de cerca todo lo que son estos portadores orgánicos, ¿no? Estos líquidos orgánicos. De hecho, estamos invertidos formamos parte del accionariado de una compañía que es HiSilab, que se dedica al desarrollo de estos portadores orgánicos, y además hemos realizado una prueba piloto tanto en Reino Unido como en España, introduciendo un paquete de líquidos orgánicos por un trámite de nuestros ductos, para ver cómo se comportaba con el resto de productos, cuál era la traza que dejaba en el oleoducto, y estamos todavía obteniendo todas las conclusiones de esta prueba piloto, pero parece que en principio los resultados son buenos, son satisfactorios, y parece que puede jugar un papel muy relevante en ese transporte de hidrógeno. Y esta prueba que habéis hecho, Patri, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de los portadores líquidos orgánicos. Creo que tienen algunas desventajas también, pero bueno, que están en sus primeras fases, ¿no? A pesar de ser un proceso muy conocido en la industria. Sí, son TRLs muy bajitos todavía, sí. Sí, sobre todo, o sea, yo creo que el gran desafío que tienen es el tema, bueno, HiSilabs no es así, pero por ejemplo Hydrogenious y demás, o los que tiene Honeywell o Chiyoda y así,
es que requieres mucho calor en el punto de deshidrogenación, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos en ellos. De hecho, bueno, yo creo que lo dijimos alguna vez en este podcast, pero nosotros tenemos una patente para el tema del hidrógeno offshore y consiste también en portadores orgánicos líquidos. Porque creemos que tiene muchas sinergias, sobre todo lo que tú has dicho, con la infraestructura actual, reutilización de barcos, reutilización de infraestructura de recepción, transporte. Y yo tenía una pregunta, esta prueba que habéis hecho, bueno, los más conocidos son tolueno, benceno y demás. ¿La habéis hecho ¿Qué me con vas este a tipo de preguntar? compuestos? ¿Cómo? Que sé lo que me vas a preguntar. Es confidencial todavía. Vale, Todavía no podemos hacer pública esta información. vale. Te iba a Ya, preguntar ya por os lo ahí contaremos en porque una digo, joder, por segunda ejemplo, versión. lo que tiene Hicey Labs sí que es un tanto diferente y digo, a ver si eso también ya directamente lo puedes meter ahí en un oleoducto y funcionaría bien. Bueno, No, pues no ha sido deseando... HiSilab, ha sido otra tecnología. Vale. Pues deseando poder verlo. Ya os contaré un poquito más. ¿Cuándo creéis que tendréis disponible esa info? En un par de meses, en principio. Ah, bueno, pues lectura de verano ya. Sí. Genial. Pues mira, además has comentado el tema de los portadores, que creo que es, vamos, interesante para meter en esta entrevista también. Y también sumándolo a amoníaco y metanol, quería preguntarte en qué proyectos reales estáis ya con estas moléculas. Pues en cuanto a amoníaco y metanol, lo que estamos haciendo es, con lo que os decía antes, ¿no? Reforzando un poco el mensaje de que estamos presentes en los principales puertos a nivel nacional, lo que estamos haciendo es desarrollar terminales para tanto exportación e importación de amoníaco y metanol. Igual que estamos desarrollando terminales de búnker para estos nuevos productos. A día de hoy prestamos servicio de bunkering y lo que estamos haciendo es reforzar nuestras capacidades para poder hacer bunkering de estos nuevos productos, tanto para exportación como para importación. Hablando de proyectos concretos, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Huelva, que es una posición muy estratégica para nosotros y donde tenemos una presencia muy significativa, lo que estamos haciendo es avanzar en todo lo que son permisos, ingeniería, hasta donde tiene sentido, ¿no? O sea, todo alineado con la velocidad a la que va el mercado, pero algo muy importante para nosotros es estar preparados para cuando lleguen esos proyectos de producción, que la logística al final sea un catalizador para acelerar el proyecto, ¿no? No en lugar de un stopper y que retrase la entrada material de los proyectos. Creo que es lo que ya hemos comentado durante esta entrevista, ¿no? Que al final nosotros como compañía logística realmente estamos condicionados al desarrollo de todos estos proyectos de producción y a todas las necesidades que tengan nuestros clientes. Entonces, en la medida de lo posible, lo que nos gustaría es facilitar la logística para todos estos productos y que cuando esos proyectos de producción se desarrollen y puedan al final entrar en operación, nosotros no seamos un stopper, ¿no? Sino que ya tengamos todo preparado para cuando la producción del derivado llegue, tener nuestra infraestructura lista para poder darle continuidad al proyecto en tiempo y forma. Interesante. Al final eso, es que pese a que sean cosas un poco más a largo plazo o a medio plazo, te exige estar desde ya metido dentro de los proyectos, porque así como otros avanzan pues su proyecto, tú tienes que avanzar tu infraestructura, pedir tus ayudas, hacer tus planes y demás. Y bueno, aquí hacemos un llamamiento a todos los que estén haciendo cosas en puertos y la península para que también os lo comenten, porque, bueno, o sepan que estáis ahí, porque si no, bueno, llega el momento en el que quizás vas a hacer tu proyecto y no tienes forma de comercializar o de sacar esa molécula. Justo, y al final también creo que es interesante que cuando hay proyectos que se están planteando exportar cualquier nuevo vector energético, que nos contacten y cuenten con nosotros, porque al final sí que podemos dar luz a lo mejor hay un caso muy particular. Hay dos potenciales localizaciones donde el proyecto, por el resto de condicionantes, se podría desarrollar. Y el foco de ese proyecto es la exportación del derivado. Pues también es interesante que hablen con nosotros para conocer nuestros planes y cuáles son las terminales que tenemos
en fase un poquito más avanzada, porque a lo mejor tiene sentido situarlo en el sur en vez de en el norte o viceversa. Entonces creo que también es importante algo que decías antes, Bryce, y es que colaboremos de forma global, es decir, que al final cada compañía se centre en la parte de la cadena donde es experta y donde puede aportar más valor, pero que desarrollemos proyectos globales e integrales que al final nos permitan cerrar todo el ciclo completo de la cadena. Sí, eso es. Y yo por último, Patri, tenía una pregunta también que, bueno, hemos ido dejando caer ciertas píldoras y no sé si quedará algo por decir o no. A mí se me viene alguno a la mente. Pero, ¿qué otros proyectos relacionados con el mundo del hidrógeno tenéis avanzados o estáis trabajando? Pues tenemos, bueno, yo creo que esto lo conocéis, que tenemos una planta de producción de hidrógeno en la Comunidad de Madrid, que ya a No lo día de conocemos, hoy... ¿no? ¿No habéis venido a verla? Oye, pues desde aquí, súper invitados a venir a verla, Jope, y además con la confianza que tenemos, me sorprende que nunca hayamos encontrado un huequito para ir, pero de verdad que, o sea, que contar con ello, porque creo que también es interesante ver, ¿no? de primera mano y que los proyectos no es solo bla, 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 sino que, jope, al menos desde Exolum también estamos dándole materialidad y poniendo toda la carne en el asador. Pues bueno, aquí vamos, invitadísimos a visitar la planta. Os cuento un poquito Genial. más, ¿no? Esta planta que tenemos en la Comunidad de Madrid, nada, es muy chiquitita, son unas 60 toneladas de hidrógeno al año y al final es un proyecto que comenzamos hace ya unos años y que hemos realizado completamente a riesgo, sin ninguna subvención, porque para nosotros era importante, voy a decir una frase, ¿no? Que tengo un compañero que siempre dice, Jope, siempre estamos hablando del huevo y la gallina, ¿no? Bueno, pues voy a cambiar el símil al círculo vicioso, ¿no? Que hace unos años nos encontrábamos con que estábamos en ese círculo de que no había producción porque no había demanda. Entonces, bueno, en virtud un poco de romper el círculo, lo que hicimos fue poner la infraestructura por delante. Entonces, es un proyecto que desde Exolum hemos hecho completamente a riesgo. No teníamos ni un potencial cliente cuando comenzamos y cuando probamos la inversión en la planta. Y lo curioso es que a raíz de seguir con el proyecto y de desarrollarla, conseguimos que incluso se nos acercaran potenciales off-takers a decir, ay, qué interesante, oye, vamos a hablar, vamos a sentarnos. Y bueno, Fíjate. a día de hoy estamos cargando 2 autobuses de Alsa, grandes compañeros de viaje con los que encima estamos aprendiendo muchísimo. Y entonces, bueno, es nuestro proyectito que nos ha permitido demostrar nuestro compromiso con el mercado y sobre todo empezar a materializar proyectos lo que os digo, muy pequeño, pero bueno, ya hemos empezado a tocar el hidrógeno. Con la misma filosofía, estamos desarrollando un proyecto en Reino Unido para también demostrar nuestro compromiso con el mercado inglés en materia de hidrógeno. Este es un pelín más grande, son 5 megas de electrólisis, igual, y la misma filosofía, ¿no? El poder empezar a mostrarle al mercado nuestro compromiso con la transición energética y con el hidrógeno en concreto. Más cosas que estamos haciendo. La línea de negocio que acabamos de lanzar de H2 Road, que os comentaba antes, ¿no? Donde queremos reforzar nuestra posición en el mercado como logísticos de hidrógeno y reforzar nuestro compromiso con ese compromiso en la inversión, operación y mantenimiento y desarrollo de todas estas infraestructuras de logística, pasando por las 3 partes de la cadena que comentábamos antes. Y luego, ligado también con la línea de negocio H2 Road, hace unos meses hicimos por fin público, que nos ha costado hacerlo público porque al final es un proyecto para el que hemos recibido subvención hace un par de años, si no me equivoco, y es un proyecto en el que hemos adquirido 2 hidrolineras portátiles. Estas hidrolineras portátiles, una es capaz de suministrar hidrógeno a 350 bares y la otra es capaz de suministrar hidrógeno a 700 bares. Al final, lo que dentro del círculo vicioso, ¿no? que hablábamos antes, lo que veíamos es que había muchos potenciales off-takers que, bueno, pues por la situación que habían vivido cuando hicieron esa transición a vehículos de gas, eran muy reticentes a incorporar vehículos propulsados por hidrógeno dentro de sus flotas. Entonces, con estos equipos, lo que vimos es que teníamos una oportunidad
para poder de forma muy, muy sencilla ayudarles a que pudieran hacer esos test, esas pruebas con distintos vehículos de hidrógeno y vieran de primera mano si efectivamente esos vehículos les daban respuesta a sus modelos de desplazamiento y les permitían seguir con su operativa de una forma muy, muy, muy similar. La hidrogenera portátil de 350 justo le acabamos de esta semana terminar las pruebas de nuestro site de aceptación. Bueno, no os lo he comentado, pero ambos equipos son de Calvera. Que estamos súper contentos con ellos porque al final, bueno, es una compañía, la conocéis de sobra, ¿no? Y seguro que habéis tenido a Rafa por aquí. De los primeros en aceptar venir al podcast, y es lo que te iba a decir, o sea, si son de Calvera no creo que tengáis ningún problema. No, totalmente. Entonces, bueno, la primera de ellas, que es la de 350, la acabamos de hacer las pruebas de aceptación en nuestro site y ya está en disposición de ponerla al mercado para cualquier compañía que quiera hacer esos test de vehículos de hidrógeno, esas pruebas piloto. Y luego también aquí, y aprovecho este canal que me habéis dado para hacer un poco de llamamiento, que hay algo importante que estamos viendo y creemos que nuestra hidrolinera puede dar solución, y es que muchas veces por el tema administrativo o la gestión de permisos, etcétera, vemos como hay ciertos proyectos de producción que se ven un poquito más retrasados por todo el tema de licencias, y lo que no nos gustaría es que se retrasara la entrada de esos vehículos de hidrógeno por falta de permisos para desarrollar estas infraestructuras. Entonces, ponemos a disposición de cualquier proyecto de producción también nuestra infraestructura de hidrolineras portátiles para empezar entre todos a hacer que se mueva el mercado y hacer que esos potenciales off-takers, que al final son la pieza clave del puzzle, puedan comenzar cuanto antes a probar vehículos y a ver que efectivamente, ¿no? Como decía Miguel Ángel de Alsa en un evento que coincidimos hace poquito en una mesa redonda, ¿no? Son vehículos que funcionan, que efectivamente están dando las respuestas que se esperaban y están sirviéndoles con sus modelos de desplazamiento perfectamente. Eso es interesante, esto último que acabas de comentar, Patri. En cuanto a permisos, esa hidrogenera portátil o hidrolinera portátil, ¿necesita algo en particular o simplemente una comunicación y ya está? Aquí lo que estamos viendo es que, como siempre hablamos, ¿no? de que deberíamos quizás desde la administración, ¿no? dar más facilidad para la obtención de permisos y más claridad. Y aquí lo que estamos viendo es que por un poco de falta quizás como es algo muy novedoso, iba a decir falta de conocimiento, pero creo que es una cuestión de que es algo muy novedoso, lo que nos estamos encontrando es que muchas veces se asemeja la hidrolinera portátil a una instalación fija. Y de hecho, un poco nuestra vocación de adquirir estos equipos fue el intentar reducir el time to market de todos estos proyectos en los que iba a haber un consumidor que probara estos vehículos de hidrógeno. Entonces, sí que es verdad que estamos trabajando con la administración para de alguna forma poder reducir esos tiempos, pero bueno, como no llevan producción, ahí tenemos una salvedad. Entonces, bueno, poquito a poco vamos Vale, o sea, como así sí que tenéis que pedir permisos y demás para... Sí, claro. Hay que hacer una legalización en industria y una licencia de actividad. Vale. Y luego hay otro equipo que no os he comentado, que es también dentro de las hidrolineras portátiles, que bueno, teníamos una 350 bares, ¿no? Y otra, que esto quizás es la parte un poco más de innovación, que es capaz de suministrar hidrógeno a 700 bares, también pensada un poco para todos esos vehículos ligeros que están llegando y que, bueno, no estamos encontrando lugares donde repostarlo. O sea, nosotros de hecho tenemos un Toyota Mirai que estamos repostando en nuestra planta de Torrejón de Ardoz, que a día de hoy solo puede suministrar hidrógeno hasta 350 bares. Entonces, la idea un poco con este equipo portátil es la misma. Inicialmente la vamos a poner anexa a nuestra planta de producción en Torrejón para poder suministrar hidrógeno a 700 bares, pero su voluntad es la de ser portátil igual y ser desplazada a cualquier localización donde sea requerida para
para poder suministrar hidrógeno a cualquier vehículo a 700 bares. Hablaba de vehículos ligeros, pero sí que es cierto que estamos viendo cada vez más anuncios, ¿no?, de esas cabezas tractoras que parece que van a llegar a 700 bares. Entonces, bueno, pues veremos. Pues, Patri, yo creo que hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy. Agradecerte enormemente que hayas venido a participar con nosotros después de tantos episodios que teníamos pendiente que vinierais. Animaros también, ¿no?, a seguir con todos los proyectos. Nos apuntamos lo de visitaros en la planta de Madrid, que sí que tenemos ganas de ir y ver ahí lo que estáis haciendo en un proyecto real. Y nada más que decirte que de nuevo gracias y que nos veremos prontito. Muchas gracias a vosotros, de verdad, y lo digo de corazón por la invitación, que me ha hecho mucha ilusión volver a compartir un espacio con vosotros dos y que nos digáis también la oportunidad de compartir un poco nuestras impresiones y nuestra visión del sector. Creo que al final nos hemos enrollado un poco porque cuando empezamos a hablar no hay quien nos pare, pero de verdad, un verdadero placer. Un abrazo, Patri. Igualmente, Patri, un abrazo. Claro, un abrazo, chao. Chao. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Patricia Prieto, de Exolum, a quien agradecemos que haya venido al podcast a contarnos todos los proyectos en los que están trabajando desde Exolum relativo al hidrógeno y a los combustibles renovables. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.